Bien, cuando trabajamos con vectores, cuando realizamos operaciones con vectores, hay una cosa que yo debo tenerla siempre claro, y es que las sumas, las restas, las operaciones que yo tenga que realizarlas, pues las tengo que hacer en orden, tomando las o sumando las componentes de X con las componentes de X, las componentes de Y con Y y las componentes de Z con Z, ¿no es cierto? En este ejercicio me piden que calcule o que obtenga el resultado de 2A más B. Muy bien, entonces si ya me dan el vector A y me dan el vector B, primero calculemos a cuánto es igual el vector 2A. Esto de aquí es una multiplicación de un escalar por un vector. Cuando yo multiplico un escalar, un número cualesquiera por un vector, ustedes deben recordar que la multiplicación se la realiza de componente por componente, ¿sí? Es decir, el 2 multiplica la X, el 2 multiplica la Y y el 2 multiplica la Z. Entonces, 2 por menos 4, acá obtengo menos 8, coma 2 por 4, obtengo más 8, coma 2 por menos 3, obtengo menos 6. Muy bien, ya tengo 2A. Todo esto me pide que sume más el vector B. Pues aquí no tengo que hacer ningún cambio, únicamente es el mismo vector, el vector 3, 4, menos 4. ¿Sí? Finalmente, si tengo que sumar estos dos vectores, el resultante, sumando las X con las X, Y con Y y Z con Z, tengo que menos 8 más 3, que es menos 5, 8 más 4, que es 12, y menos 6 menos 4, acá es menos 10. Y este es mi vector resultante, ¿sí? Cuando realizo operaciones, entonces, algebraicas, perdón, cuando realizo operaciones de sumas o restas con vectores, recuerden, sumo las componentes de X con X, Y con Y y Z con Z, nada más. Bien, la siguiente pregunta me dice, calcular el producto punto entre el vector A y el vector B. Aquí acuérdense que producto punto o producto escalar, ¿qué voy a obtener de resultado? ¿Sí? Para que evitarme confusiones. Cuando yo realizo producto punto entre dos vectores, lo que espero es un escalar, es un número, que ya no tiene componentes en Y, componentes en J, componentes en K, es simplemente un número. ¿Y de qué me sirve recordar esto? Pues me sirve para yo acordarme, para yo saber que únicamente tengo que sumar el producto de todas las componentes, que ya no me tiene que quedar con comas, ¿no? Que X, Y, Z, ya no. Ahora me queda o me va a quedar un solo número. Entonces, si yo realizo el producto escalar o producto punto entre el vector A y el vector B, ¿no es cierto? ¿Cómo se realizaba esto? Componente X del uno por la componente X del otro. Aquí, ¿qué me quedaría? Menos 3 por 0, ¿cierto? Más, siempre se suma. Vamos, menos 1 por menos 1. Y con Y, ¿no es cierto? Menos 1 multiplico por menos 1, ¿sí? Y más, vamos ahora a Z con Z, menos 3 por menos 4, más menos 3 que multiplica a menos 4, ¿sí? Finalmente, ¿qué obtengo como resultado? Que el producto punto entre el vector A y el vector B, a ver, es igual aquí 3 por 0, esto me queda 0, más menos 1 por menos 1, me queda 1, y más, menos por menos, más 3 por 4, 12. Finalmente, el producto escalar A punto B me da como resultado 13. ¿Sí? Es un escalar, es un número nada más, que ya no tiene componente X, ya no tiene componente Y ni componente Z, ya no tiene I, J ni K, es un número, es un escalar. ¿Sí? De ahí su nombre, producto punto o producto escalar. ¿Ya? Así de sencillo, no había nada. Bien, para el siguiente ejercicio, en cambio, me pide realizar o calcular el producto cruz entre los vectores A y B. ¿Sí? ¿Qué deben recordar acá? Producto cruz o producto vectorial. En este tipo de multiplicaciones entre vectores, yo espero de resultado otro vector, ¿sí? Por eso su nombre, producto vectorial o producto cruz. ¿Por qué? Porque espero de resultado un nuevo vector. Muy bien. Me pide producto cruz entre el vector A, cruz, mi vector B. Primer paso que debo realizar yo acá, armar o construir mi matriz, ¿no es cierto? Donde la primera fila pertenece a la componente I, la segunda fila a la componente J y la tercera fila a la componente K. Bueno, todos estos son vectores. Se me faltó el espacio acá arriba. Esto
Entonces, I, J y K. ¿Ya? En la segunda fila, ¿qué voy a colocar? En la segunda fila coloco el primer factor, por decirlo de una manera, que en este caso sería el vector A, que tiene las componentes 0, menos 4 y menos 4. Y en la tercera fila coloco la segunda componente, el segundo factor, que sería el vector B, que tiene las componentes menos 1, 3 y menos 5. Listo, ¿hasta ahí? Segundo, ¿qué debo realizar? Debo construir submatrices, ¿no es cierto? Matrices más pequeñitas que estén dispuestas de la siguiente manera. Voy a construir una matriz de 2 por 2 y todo esto va a representar a la componente I menos, aquí siempre va menos, una submatriz de 2 por 2 que va a representar o que va a pertenecer a la componente J y más una submatriz que va a representar a la componente o que va a pertenecer, perdón, a la componente K. El orden siempre va a ser el mismo, siempre va a ser más, menos, más. ¿Sí? Cuando yo armo estas pequeñas matrices. Siguiente paso, ¿en qué consistía? Eliminar la primera fila, ¿no es cierto? Eliminar la primera fila y la primera columna. Y esta matriz que me queda aquí la coloco en la componente I, entonces sería menos 4, menos 4, menos 4, 3, menos 5. ¿Sí? Muy bien. Siguiente paso, elimino la primera fila y la segunda columna. Y los números que me quedan libres los coloco acá. Me quedaría entonces 0, ¿no es cierto? 0, menos 4, menos 1, menos 5. Menos 1 y menos 5. Y por último, ¿no es cierto? Por último, eliminamos de nuevo la primera fila y la tercera columna. ¿Sí? Y la tercera columna. Y lo que me queda libre lo coloco en la componente K, que en este caso sería 0 menos 4, 0 menos 4, menos 1 y 3. Menos 1 y 3. Siguiente paso, voy a calcular la determinante de cada una de estas matrices. ¿No es cierto? ¿Y cómo se calcula la determinante de una matriz de 2 por 2? Multiplico la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. En este caso, ¿cómo me quedaría? Menos 4, ¿no es cierto? Menos 4 por menos 5, me queda 20. Menos, ¿no es cierto? Menos. 3 por menos 4, menos 12. Menos con menos, aquí se hace más. Más 12, todo esto en la dirección de I. Menos, veamos qué pasa aquí, 0 por menos 5, aquí me queda 0 menos la diagonal secundaria. ¿No es cierto? Menos 1 por menos 4 me queda más 4. Con este menos de aquí se hace menos 4, todo esto en la componente de J. Y más 0, la diagonal principal, 0 por 3, esto es 0, y menos 1 por menos 4, pero aquí es menos. Menos 1 por menos 4, más 4. Con este menos de aquí se queda menos 4. Todo esto en la componente de K. Sumo términos semejantes, aquí me queda 32 en la dirección de I. Menos 4, con este menos de afuera, aquí me queda más 4 en la dirección de J. Y más y menos, aquí se hace menos 4 en la dirección de K. Muy bien, entonces el producto cruz a cruz B, si ustedes se fijan, me da de resultado otro vector, que ya este tiene componentes, a diferencia del producto punto, que me daba de resultado un escalar, un número nada más. El producto cruz, en cambio, me da de resultado un nuevo vector. Esto de aquí escrito en formas de coordenadas, ¿no es cierto? Me quedaría 32,4, menos 4. ¿Sí? Esa sería la respuesta. ¿Ya? La diferencia entonces queda plasmada, la diferencia entre producto punto y producto cruz. Bien, la siguiente pregunta se referencia a planos, ¿no es cierto? Me dice, dados los vectores A y B, calcular la ecuación del plano que incluya los dos vectores. Es decir, voy a encontrar una ecuación de un plano en donde van a estar graficados, sobre este plano van a estar graficados el vector A y el vector B, ¿sí? Muy bien. Primero recordemos cuál es la forma que tiene la ecuación de un plano. Habíamos dicho que un plano está formado por un vector normal, que es un vector perpendicular al plano, un vector ortogonal al plano, ¿sí? Multiplicado en producto punto por un punto P genérico, un punto P que representa a las infinitas
coordenadas x, y y z de los infinitos puntos del plano, ¿sí? Menos un punto conocido P sub 0. Como el vector es normal, como el vector es ortogonal al plano, el producto punto entre un plano y un vector, sabiendo que ambos son ortogonales, el resultado me va a dar siempre 0. Muy bien. Primer paso, si ya sé que necesito un vector ortogonal al plano y yo sé que el vector A y el vector B son parte del plano, pues necesito usar estos dos vectores para obtener este vector normal. ¿Y cuál era? La operación vectorial que me daba como resultado un vector perpendicular a otros dos vectores al mismo tiempo. Ese era el producto cruz, ¿no es cierto? Yo ya sabía de antemano que el producto cruz me da como resultado un nuevo vector es ortogonal a los dos vectores al mismo tiempo. Y era la característica, ¿no es cierto?, del producto cruz. El producto cruz me da como resultado un nuevo vector que es ortogonal a los dos vectores al mismo tiempo, a los dos vectores, en este caso el vector A y el vector B. Rápidamente hagamos el producto cruz. A cruz B, ¿no es cierto? A ver, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener el vector normal, ¿no es cierto? El vector normal. ¿A qué es igual el vector normal? El vector normal es igual al producto cruz entre el vector A y el vector B. ¿Y esto a qué es igual? Armo rápidamente mi matriz. Acá tengo I, tengo J, ¿no es cierto? Estos son vectores. Y tengo K por acá. ¿Ya? Coloco el vector A, que es 3, menos 1, menos 3. Y el vector B, que es 3, 0, 2. 3, 0, 2. Muy bien, esto aquí es igual. Me queda que, para las primeras, me quedaría menos 1 por 2, me quedaría menos 2. Menos 2 menos 0, porque aquí 0 por menos 3. Aquí me queda menos 2 en la componente I, ¿no es cierto? Menos, veamos en el otro, quedaría 3 por 2, 6. Menos 3 por menos 3, menos 9. Con el menos se hace más 9. 6 más 9, aquí me queda 15. ¿No es cierto? 15 en la dirección de J. Y finalmente me queda más, quedaría este vector de aquí, 3 por 0, 0, menos 3 por menos 1, menos 3, con el menos se hace más 3 y me queda más 3 en la dirección de K. Sí, rápido, porque ya explicamos cómo se hace el producto cruz. Y ya tengo este vector, ya tengo el vector normal. Ahora, ¿qué habíamos dicho? Que P es genérico. P es un punto de coordenadas X, Y, Z, que representa los infinitos puntos que forman al plano. Y P sub 0 es un punto conocido. Como el vector, como los dos vectores parten del origen, ¿no es cierto? Es un vector que parte del origen y llega a las coordenadas 3, menos 1, menos 3. Este vector también parte desde el origen y llega a las coordenadas 3, 0, 2. Un punto conocido puede ser el origen, las coordenadas 0, 0, 0. O en su defecto puede ser cualquiera de estos puntos de acá, que son los puntos en donde termina el vector, que también forman parte del plano. Por facilidad de cálculo, porque estoy en una prueba, ¿no es cierto? Yo ya deduzco que yo tengo mi plano cartesiano, ¿no es cierto? Tengo Y, tengo X, tengo Z. Y tengo el vector 3 menos 1, 3. Es un vector que va 3 en X, menos 1 en y menos 3 en Z. Pero sale desde el origen, ¿no es cierto? Parte desde el origen este vector. Y llega a estas coordenadas. ¿Sí? A las coordenadas 3 en X, menos 1 en Y, Z, pero parte del origen. Entonces, el origen también es un punto del plano. ¿Sí? El origen también es un punto del plano. ¿Ya? Entonces, bueno, por rapidez de cálculo, puedo tomar el punto conocido como el punto de coordenadas 0, 0, 0. Y funciona igual si yo tomara el punto 3 menos 1 menos 3, funciona igual. Si yo tomara el punto 3, 0, 2, voy a obtener el mismo resultado. ¿Sí? Listo, entonces armo mi ecuación del plano y me queda que vector normal, ¿no es cierto? Que sería menos 2, menos 15, 3, el vector normal. Producto punto P, que es X y Z, menos 0, 0, 0. ¿Qué obtengo? X
Y, Z. ¿Sí? Y todo esto es igual a 0. ¿Ya? Producto punto, ¿no es cierto? ¿Cómo se realiza? Me queda menos 2x. Luego, componente con componente, menos 15 por y me queda menos 15y. Y más 3 por z. Y más 3 por z. Y todo esto es igual a 0. Y esta es la ecuación del plano que contiene a los dos vectores, al vector A y al vector B. Luego lo grafican ustedes en GeoGebra, grafican este plano en 3 dimensiones, grafican estos dos vectores y van a darse cuenta que coincide, ¿no? Que están estos dos vectores sobre este plano de acá, el plano menos 2, menos 15, más 3z. El siguiente ejercicio, en cambio, me pide calcular el plano que pase por el punto 5,1,5 y tenga un vector normal de coordenadas menos 4, menos 1, menos 2. Aquí está fácil porque ya me dan todas las componentes del plano, ¿no es cierto? ¿Cuál era la ecuación del plano? Vector normal, punto, producto punto, un vector, un punto genérico x, y, z, menos un punto conocido p. Y todo esto igual a 0. Aquí tengo todas las componentes, así que no voy a tener problemas. Ya tengo el vector normal que tiene las coordenadas menos 4, menos 1 y menos 2. ¿Ya? Este es mi vector normal, ¿no es cierto? Ya me da el dato. Producto punto. Un vector genérico, x, y, z menos p sub 0. Entonces, x menos 5 me queda, perdón, aquí, x menos 5. Coma, ahora restemos la y. Me quedaría y menos 1, ¿no es cierto? Coma, y menos 1. Y ahora restemos z con z. P tiene coordenadas z, quedaría z menos 5. Quedaría z menos 5. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Producto punto, ¿no es cierto? Me quedaría menos 4x. Menos por menos se hace más 20. Más menos 1 por y me queda menos y. Menos 1 por menos 1 me queda más 1. Menos 2 por z, aquí me queda menos 2z. Y menos 2 por menos 5 me queda menos por menos, es más 10. Y todo esto es igual a 0. Sumo componentes, me queda menos 4x, menos y, menos 2z. Sumo los independientes, ¿no es cierto? 20, 21, 31. Más 31 y esto es igual a 0. Y esta es la ecuación de mi plano. Repito, ya queda para ustedes en casa graficar este plano en GeoGebra o en cualquier otro software matemático, graficarlo y también graficar este punto, ¿no? Graficar este punto y demostrar y comprobar que realmente este punto pertenece a este plano y que este vector de acá pues es perpendicular, es ortogonal a este mismo plano. ¿Ya? Eso era todo, era fácil porque ya me daban todas las componentes de la ecuación. Bien, vamos bien hasta ahora. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice, los vectores A, B y V actúan sobre un cuerpo que se encuentra en el origen. Calcular el valor del vector V para que el cuerpo no se mueva. A ver, vamos a imaginarnos lo siguiente, ¿no es cierto? Tengo un objeto y por acá está el Ariel, ¿no es cierto? Está gordito el Ariel. El Ariel está jalando de este cuerpo, ¿sí? Con una soga está jalando de este cuerpo. Por el otro lado, ¿con quién pelea siempre? Por acá está la Cris, ¿no es cierto? Que pelea siempre con el Ariel. Está jalando este cuerpo de acá, ¿no es cierto? Entonces el uno a veces jala para la izquierda, a veces la Titi tiene un poco más de fuerza, jala a la derecha, ¿no es cierto? Están los dos moviendo este cuerpo de aquí, esto está que se mueve de lado a lado. Obviamente aparezco yo como su profe, ¿no es cierto? Yo tengo que aplicar una fuerza que anule, ¿no es cierto? Que anule el trabajo que están haciendo los dos, que anule ese trabajo, ¿sí? Pues aquí estoy yo, ya más flaquito y bonito, ¿ya? Aquí estoy yo. Yo tengo que realizar o jalar de este cuerpo también en una dirección y con fuerzas que anulen a su trabajo, que anulen la fuerza que ustedes están aplicando. De eso se trata el ejercicio. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo primero? Primero yo tengo que ver cuánta fuerza total están ocupando ustedes, cuánta fuerza están empleando ustedes, ¿no es cierto? El vector resultante, ¿no es cierto?, de lo que jala la Titi, de lo que jala el Ariel, ¿no es cierto? El vector resultante está por acá. El cuerpo se tiende a mover hacia allá.
Por lo tanto, bueno, aquí me equivoqué. Yo no tendría que jalar para acá. Yo tendría que jalar de una forma contraria, ¿no es cierto? Contraria a la fuerza total que están aplicando el Ariel y la Titi. Entonces yo tendría que aplicar una fuerza contraria, una fuerza para acá. ¿Sí? De tal manera que, como es contraria al total de las fuerzas de los dos, se anula. Se anula. Y la fuerza que hacen los dos, más la fuerza que hago yo, mantiene al cuerpo en equilibrio. Entonces, ese es el procedimiento. Primero ver cuánta fuerza total están haciendo el Ariel y la Titi. Por lo tanto, yo tengo que sumar el vector A más el vector B. ¿Y qué me queda como resultado? Sumando x más x, ¿no es cierto? Menos 4 más 0, me queda menos 4. 0 más menos 2, me queda menos 2. Y menos 3 más 1, me queda menos 2. ¿Sí? Esta es la fuerza total que están efectuando, que están ejerciendo el Ariel y la Titi, ¿no es cierto? Es la fuerza total que están ejerciendo los dos. Vengo yo, ¿no es cierto? Que yo soy el vector V, vengo yo y yo tengo que aplicar un vector contrario a estas dos fuerzas. Y por contrarios únicamente voy a multiplicar por menos 1 y el vector contrario es el vector 4, 2, 2. De tal manera que si yo sumo los dos vectores, el vector Ariel más Titi, le sumo más el vector Francisco, me da como resultado menos 4 más 4, 0, 0, 0. Es decir, la fuerza, el vector fuerza total se anula y el cuerpo no se mueve. ¿Sí? Eso es todo lo que había que hacer acá. Para el siguiente ejercicio, ¿no es cierto? Vamos a hablar de posiciones relativas de los planos. En este caso me está pidiendo que encuentre el valor del coeficiente m, ¿sí? Del coeficiente de x, cuánto debe valer m para que el plano P1 y el plano P2 sean ortogonales, sean perpendiculares. Muy bien. ¿Qué tengo que recordar aquí o de dónde debo partir? Los coeficientes de x, de y y de z, los coeficientes de x, de y y de z, al mismo tiempo son coordenadas del vector ortogonal a este plano. Es decir, el vector normal 1, el vector ortogonal del plano 1, tiene coordenadas m, menos 4, 3. ¿Sí? Estas son las coordenadas del vector normal a este plano. Y de igual manera, las coordenadas del vector normal del plano 2 también son los coeficientes de x, y z. Entonces, el vector normal del plano 2 tiene las coordenadas 2, menos 4, menos 2. ¿Sí? Esto por definición. Bien, para demostrar, ¿no es cierto? Si graficamos el plano 2x menos 4y menos 2z menos 1, ¿no es cierto? Es el plano que está aquí, de ese color verde más o menos. Ese es el plano. Y si yo grafico los coeficientes de x, y z, les grafico como las coordenadas de un vector, ¿sí? Tengo el vector 2 menos 4 menos 2. 2 menos 4 menos 2. Si yo grafico, evidentemente, este vector es ortogonal al plano. ¿Sí? Lo podemos apreciar cuando lo graficamos. Es ortogonal. Es una manera rápida de yo obtener el vector normal al plano. Muy bien. Ya tengo entonces los dos vectores normales. ¿Cuál es la manera de demostrar que dos vectores son perpendiculares, son ortogonales? Si al momento de yo realizar un producto punto entre los dos vectores, el resultado me da 0, yo estoy hablando de dos vectores perpendiculares, de dos vectores que entre los dos forman 90 grados. Muy bien, entonces, aplicamos producto punto aquí, me queda m, menos 4, 3, producto punto normal 2, que sería 2, menos 4, menos 2. Y esto me tiene que dar de resultado 0. El producto punto, acuérdense que se suma todo. Se multiplica x con x, y con y, z con z, y se suma todo. Me quedaría 2m más, ¿no es cierto? Menos por menos se hace más, 4 por 4, 16. Y 3 por menos 2 me queda aquí menos 6. Y todo esto es igual a 0. Finalmente me queda que 2m más 10 es igual a 0. Me queda que m es igual a menos 10 sobre 2.
Y finalmente me queda que m es igual a menos 5. Entonces, ¿cuánto tiene que valer m? M debe valer menos 5. Aquí, este valor de m tiene que ser menos 5 para que los dos planos sean ortogonales. ¿Sí? Formen un ángulo de 90 grados entre los dos. Luego ustedes lo grafican estos dos planos y comprueban que realmente estos dos planos son ortogonales, forman 90 grados entre los dos. ¿Sí? Pueden ocupar cualquier software matemático para graficarlo y comprobar que su resultado está bien. ¿Ya? Y la última pregunta me pide calcular el ángulo entre los dos vectores. ¿No es cierto? ¿Qué fórmula ocupábamos acá? Recuerden que el producto punto, ¿no es cierto? El producto punto entre A y B. ¿Cuál era otra forma de calcularlo? La magnitud del vector A, ¿no es cierto? Multiplicado por la magnitud del vector B. Y todo esto multiplicado por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Si yo despejo el ángulo, que es lo que me interesa acá, si yo despejo teta, teta me queda que es igual al arco coseno, ¿no es cierto? Al arco coseno o coseno a la menos 1, ¿de qué? De A punto B, ¿no es cierto? Producto punto aquí, A punto B, dividido para el producto de las magnitudes, ¿no es cierto? Magnitud de A, producto o multiplicado por la magnitud de B. ¿Ya? Y esa es la fórmula, ¿sí? Que la obtengo a partir del producto punto entre los dos vectores. De tal manera que yo me veo obligado a calcular primero el producto punto entre A y B. El producto punto entre A y B, ¿cómo me queda? 3 por 3 me queda 9, más 1 por 0 me queda 0, y 0 por 1 me queda 0. Entonces, bueno, acá el resultado A punto B, esto es 9. Luego saco la magnitud del vector A, ¿no es cierto? Saco la magnitud del vector A y ¿qué me queda? La raíz cuadrada de sus componentes elevadas al cuadrado. Me quedaría de 9 más 1. Aquí me quedaría esto igual a la raíz de 10. Y la magnitud del vector B, esto es igual a la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, que aquí también me quedaría 9 más 1. ¿No es cierto? Y esto es igual a raíz de 10. Ya tengo todos los datos. ¿No es cierto? Y me queda que el ángulo entre los dos vectores es igual al arco coseno de A punto B. A punto B me salió 9 dividido para 10 por 10, ¿no es cierto? Raíz de 10 por raíz de 10, que me queda la final. Raíz de 10 por raíz de 10 me queda raíz de 10 al cuadrado. Se va, y me queda que el ángulo teta, el ángulo entre los dos vectores, es igual a coseno a la menos 1 de 9 décimos, ¿no es cierto? Me queda coseno a la menos 1 de 9 décimos. De 9 décimos. Esto es igual a 25.84. Teta es igual a 25.84 2 grados. ¿Ya? Este es el ángulo de inclinación entre los dos vectores. Aquí de ley tengo que ocupar la calculadora para calcular el arco coseno, ¿sí? Aquí es el único ejercicio en el que tenía que ocupar la calculadora. Y obtengo el ángulo entre los dos vectores, nada más. ¿Sí? Profe, disculpe. Dígame. ¿Por qué en la parte es 9 más 1? Eso no lo entendí. Porque ¿cómo se calcula la magnitud de un vector? La magnitud de un vector, en este caso, la magnitud del vector A, aquí es igual, esto es igual a la raíz cuadrada de la suma de sus componentes elevadas al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado más 1 al cuadrado y más 0 al cuadrado, ¿no es cierto? Así se calcula la magnitud del vector. Y me queda que esto aquí es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, 9, más 1, más 0. Y esto es igual a la raíz cuadrada de 10. ¿Sí? Esa es la magnitud del vector. Lo mismo acá, porque el otro vector también tiene coordenadas 3,0,1. ¿Ya? Ya. Gracias, profe. Listo, no hay de qué.